Muy buenos días a todos los que nos acompañan en el webinar del día de hoy, Confesión Fiscal Obligatoria, Riesgos, Mitos y Realidades. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? De los esquemas reportables. Y para ello me acompañan mi socio Jorge Araujo de Precios de Transferencia. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Asael? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Y José Luis Mejía, socio del área fiscal de la firma Garrido Licona. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues ya entrando en materia de esquemas reportables, ¿qué es un esquema reportable? Para la reforma de 2020, se incorporó en el Código Fiscal de la Federación un capítulo que habla de una serie de operaciones, 14 operaciones en particular, las cuales, cuando las empresas las implementen, van a tener que ser reportadas al SAT. Una de las características que tienen los esquemas reportables para ser sujetos precisamente a ser informados al SAT es que tienen que tener beneficio fiscal en México. Y aquí la primera pregunta que se hacen las empresas: ¿cuándo defino que hay un beneficio fiscal en México? ¿No? Porque de entrada tomar una deducción sí implica un beneficio fiscal en México. Y para ello, la propia ley nos refiere a lo que es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que señala que cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución se puede entender como un beneficio fiscal. Entonces, en este sentido, si alguna empresa realiza una de estas operaciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación y obtiene un beneficio fiscal de ella, en consecuencia tendrá que ser informado al SAT, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de que no informemos esta situación a la autoridad fiscal? Bueno, son graves. ¿Por qué? Porque de entrada, el asesor fiscal que no informe estas operaciones puede tener una multa de hasta 20 millones de pesos por omitir esta obligación. Y si la empresa tampoco la reporta, puede tener una multa de hasta el 75% del beneficio fiscal que haya tenido por este esquema. Tendrá que revertir los efectos fiscales del esquema y adicionalmente puede tener multas de hasta 2 millones de pesos si lo que está informando no es correcto. Y finalmente, y es un tema que ha sido muy difundido, es ¿quién tiene la obligación de reportar? ¿El asesor o la empresa? En primera instancia, siempre es el asesor el que tiene que reportar. No obstante, el asesor con la empresa pueden firmar acuerdos de confidencialidad, en los cuales el asesor queda relevado de informar. Y es entonces cuando la empresa va a estar obligada a informar este esquema reportable. No obstante, cuando ya nos metemos al detalle de cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir en esta información hacia el SAT, qué datos tenemos que proporcionar al SAT, encontramos que si la empresa es la que reporta, resulta que también tiene que estar señalando quién fue el asesor que le propuso ese esquema reportable, ¿no? Y hay un dato que realmente no ha sido difundido, creemos, como debe ser, en el sentido de que todos los esquemas reportables que tengan efectos en 2020, pero que hayan sido implementados en ejercicios anteriores, por ejemplo, que la asesoría haya sido dada en 2019 y que todavía tenga efectos en 2020, es la empresa la única responsable de informar. Y en caso de que no lo haga, sí sería sujeta a las multas y a los impactos fiscales que comentamos hace un momento. Ahora bien, ¿cuándo tenemos que reportar o cuándo se tienen que hacer esta información, enviar esta información al SAT? Hay 3 momentos. 30 días posteriores al acercamiento o a la implementación,
Posteriormente, el asesor tiene que enviar una declaración informativa en febrero del siguiente año, aquel en cual se hayan implementado los esquemas. Y finalmente, como parte de todo este proceso de reporteo, se va a generar un número de folio. El SAT va a generar ese número de folio. Y ese número de folio, las personas morales o físicas que hayan tomado estos esquemas tendrán que incluirlos en su declaración anual. Entonces, como vemos, la autoridad fiscal definitivamente está muy interesada en que los asesores y las empresas informen sobre estos esquemas y los estén haciendo de manera constante. Durante la sesión del día de hoy vamos a platicar varios ejemplos de lo que son los esquemas reportables, porque es bien importante que las empresas hagan ese análisis de todas las operaciones que están realizando o que han realizado inclusive en el pasado para verificar si tienen o no que reportar estos esquemas. Y vamos a comenzar con uno relacionado a grupos empresariales cuando estos hagan una operación o operaciones entre ellos. Y para eso está mi socio Jorge Araujo. Por favor, ¿puedes explicarnos en qué consiste este esquema reportable? Gracias, Asael. Un saludo a todos nuevamente. Dentro del planteamiento que se hace en el Código Fiscal hay un apartado, específicamente la fracción 6 del 199, que establece una lista de operaciones llevadas a cabo particularmente entre partes relacionadas, es decir, empresas de un mismo grupo empresarial, ¿ok? Dentro de ellas, una que nos llama particularmente la atención habla respecto a reestructuras empresariales. Creo que antes de comentar específicamente a qué corresponde el esquema reportable, habrá que definir para que todos estemos en el mismo canal qué es una reestructura empresarial. Bueno, en términos del código y en términos también de materia de precios de transferencia, una reestructura empresarial consiste en la transmisión, modificación de funciones, activos y riesgos que una empresa efectúa entre partes relacionadas o también en la cancelación o renegociación de contratos relevantes, operaciones importantes que se llevan a cabo recurrentemente y que el grupo define que hay que reestructurarlos o modificarlos de manera importante. ¿Ok? Eso es una reestructura empresarial. Ahora, para efectos del reporte de esquemas reportables, valga la redundancia, lo que te dice es que cuando la empresa lleve a cabo este tipo de movimientos y adicionalmente se cumplan dos elementos importantes. Uno es que esa modificación sea a título gratuito. Y la segunda es que a consecuencia de esa reestructura, la empresa que está sufriendo la reestructura vea reducida su utilidad de operación en más de un 20% de utilidad. Y lo vamos a poner con un ejemplo para ver si esto queda claro. Vamos a suponer que tenemos a un grupo empresarial que actualmente lleva a cabo actividades de manufactura. Tiene relaciones con proveedores, tiene un know-how de los mismos procesos, administración de inventario, de materia prima, etcétera, etcétera. Y que por determinadas circunstancias se constituye una nueva empresa dentro del grupo. Y el grupo decide transmitir la operación de manufactura a la nueva empresa, ¿ok? Dejando al anterior como un simple distribuidor, es decir, ya no voy a hacer la manufactura, me quedo con el proceso de relacionamiento con los clientes, pero todo el proceso que había yo desarrollado, hablándose un know-how, una relación preferencial o ya de largo plazo con proveedores que me da beneficios en costo, toda esa parte lo transfiero a la nueva empresa, de tal forma que ella llevará a cabo el proceso de manufactura. Yo adquiriré los productos y los revenderé a los clientes que actualmente poseo. Bajo ese tema, pues, primer punto, se transfirieron funciones a una nueva entidad que están dentro de un mismo grupo empresarial. Caemos en el tema de una reestructura empresarial de acuerdo a la definición que comentamos. Pero adicionalmente cumplimos uno de los elementos de esquemas reportables. Esa transmisión fue a título gratuito, es decir, la nueva empresa recibe todo este movimiento, pero no compensa o no paga
a la empresa que originalmente tenía la relación con los proveedores, que había desarrollado el know-how y simplemente empieza a asumir esa función y lo hace a título gratuito. Aquí es importante señalar que en materia de precios de transferencia, cualquier operación dentro de un mismo grupo parte del hecho de que las operaciones las tienes que llevar a cabo como si estas hubieran sido con terceros independientes. Y ese es el fundamento por el cual se está catalogando este ejemplo que acabamos de colocar como un esquema reportable. Esto, si lo harías con un tercero, no lo hubieras cedido a título gratuito. Por lo tanto, se cataloga como un esquema reportable la transmisión a título gratuito, ¿no? Entonces, este es un ejemplo a través del cual queremos ejemplificar qué es lo que puede estar ocurriendo dentro del grupo. Y en esto podemos hablar de muchos ejemplos, transmisiones de funciones, por ejemplo, constituciones de centros de servicios compartidos, en donde anteriormente una empresa tenía todo el personal y transfiere el personal, ¿no? Puede ser otro ejemplo. Transmisión de temas de arrendamiento, propiedades de inmuebles, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primero que queríamos comentar y nos parece muy relevante ya que hemos observado que es una práctica que en algunos grupos se lleva de manera recurrente o que se ha llevado y que definitivamente pues habría que empezarlo a informar, como bien comentaba Asael, a partir del siguiente año. Oye, Jorge, comentabas el tema de transferencias de activos, funciones y riesgos. Y un Correcto. ejemplo típico de eso son escisiones. Vamos a pensar que una empresa que fue creciendo durante varios años comenzó manufacturando un producto, luego especializó un área para poderlo comercializar y después especializó dentro de una empresa un área para distribuirlo, un área de logística. Y por temas operativos, de riesgos, decide escindir esa empresa en tres distintas. Ahora una se va a dedicar a manufacturar, otra a promover y vender el producto y una tercera a la logística y su distribución. Correcto. En ese caso, por ejemplo, ¿estaríamos frente a un esquema reportable? Es interesante, Asael, y lo hemos comentado mucho aquí en la firma, porque aparentemente con esta definición estaríamos en el límite de caer como un esquema reportable, ya que la definición habla de una transmisión entre entidades relacionadas, suponiendo que la escisión generara una nueva empresa, que esa es la esencia de la escisión, y esa empresa continúa dentro del grupo, habría que analizar particularmente las condiciones y las funciones a partir de que se detona la escisión y posteriormente cómo se lleva a cabo la nueva operación con estas nuevas empresas. Creo que aquí el punto clave es que ya lo que se venía haciendo de manera recurrente, como el ejemplo que pones de la escisión, ya tienen nuevas reglas sobre las cuales tenemos que verificar y tenemos que analizar, ¿ok? Entonces, creo que se vuelve importante el hecho de empezar a documentar efectivamente si esto puede caer como un esquema reportable. Y creo que otro elemento bien importante que tenemos que evaluar, y lo platicábamos al inicio, es si realmente hay un beneficio fiscal o no derivado de esta operación, que realmente es lo que está persiguiendo la autoridad, ¿no? Que tal vez si en una escisión todos siguen con las mismas obligaciones y realmente solamente están buscando administrar el riesgo, como lo puede hacer cualquier grupo empresarial, pues habría que evaluar si de toda la reestructura no hay un beneficio fiscal, pues pudiera ser que ese esquema no sea sujeto. Pero de entrada, por ejemplo, una escisión, forzosamente tenemos que evaluar si estamos o no en esquema reportable. Y sí, y fíjate rápidamente, Asael, que otro tema importante es aún y cuando se transfiera con una contraprestación, porque ahorita comentábamos el tema que fuera título gratuito. Pero la regla también establece cuando hay una reducción en más del 20% de la utilidad de operación. Es decir, ¿qué puede ocurrir? Que yo puedo llevar a cabo la transferencia de determinada función, determinar un valor por esa transmisión, es decir, como si hubiera sido con un tercero. Pero si esa transmisión te reporta a ti, la entidad que cedió o que transfirió estas actividades a otra, te disminuye tu utilidad de operación en más de un 20%, aun y cuando hubieras cobrado, vamos a ponerle ese término, tú tendrías también que estarla reportando ya que caes en el segundo supuesto del esquema reportable, que es
que disminuya tu utilidad en más del 20%. Entonces, creo que sí vale mucho la pena el tema de la prevención, el hacer este tipo de operaciones, aun y cuando el tema de las sesiones está completamente regulado y es totalmente transparente, sí se ponen nuevas reglas a través de las cuales este tipo de operaciones necesitan un análisis adicional. Es decir, necesitamos documentarlos de manera preventiva y mucho mejor antes de llevar a cabo la operación para, pues, tener las precauciones necesarias y saber si necesitaríamos reportarla o no. Aquí un punto interesante es el tema que comentabas a él al inicio. Oye, no solo basta con que caigas en el supuesto, sino que debe de haber un beneficio fiscal. Correcto. Y entonces, si nosotros asumimos que el hecho de reestructurar atiende a razones de negocio, a razones operativas, y propiamente no hay un beneficio fiscal porque toda esta reestructura se hace en México, también hay que documentar esa situación. O sea, el no reportar, asumiendo que no hay un beneficio fiscal, tiene que ser objeto de documentación. En otras palabras, si no reporto, tengo que documentar por qué no reporté. Y si reporto, también tengo que documentar por qué estoy reportando y en qué consiste mi beneficio fiscal. Y eso creo que es medular en este tema de esquemas reportables. Eso que comentas, José Luis, es fundamental. Hoy día para la autoridad, la materialidad está por encima de todos los requisitos. Y si, como bien señalas, concluimos o una empresa concluye que no es sujeta a reportar la operación, es importantísimo que tenga perfectamente definido en blanco y negro por qué concluyó esa situación, porque tal vez, como bien señalas, no había un beneficio fiscal y en consecuencia no era necesario reportar, pero tiene que tener eso perfectamente documentado. Nos está llegando una pregunta que me parece bastante relevante, que dice que cuando son partes relacionadas en el extranjero, de igual modo se debe reportar. ¿Y quién tiene el beneficio si es la compañía mexicana? Creo que aquí es muy relevante. Dentro de la definición de esquema reportable, uno de los preceptos o uno de los puntos que se señalan de la reorganización y modificación de contratos relevantes que comenté al inicio, es que esta operación sea transnacional. Es decir, que esta estructura parta de un relacionamiento entre una empresa mexicana y una empresa residente en el extranjero. Aquí yo quisiera hacer una acotación relevante, ya que actualmente la norma así lo establece. Sin embargo, hemos estado observando en revisiones que lleva a cabo la autoridad que estas mismas premisas que está tomando en operaciones con el extranjero, tarde que temprano, o al menos esa es la tendencia que estamos viendo, eventualmente se van a hacer los mismos cuestionamientos en operaciones nacionales. Entonces, tratando de resumir un poco, de momento lo que se está hablando aquí es de operaciones que involucren a una parte relacionada en el extranjero. Sin embargo, y siguiendo mucho esta mecánica que siempre hemos apoyado mucho aquí en la firma, que es la prevención, sí consideramos relevante que este tipo de documentación y análisis se lleve de la misma forma cuando la operación se lleva a nivel nacional. De acuerdo. Pasemos al siguiente. Adelante, José Luis. A mí me gustaría agregar un tema, digamos, dentro de la pregunta es, bueno, va a ser reportable siempre y cuando exista un beneficio fiscal en México, porque si la reestructura no implica un beneficio fiscal en México, sino que el beneficio únicamente sea en el extranjero, pues ahí probablemente no tengamos que reportar, pero insisto, hay que documentar esa situación. No hay un beneficio en México, el beneficio está en el extranjero. Correcto, correcto. Y ahí lo que hay que visualizar es también si el tema de que ya no pagues ese impuesto en México, porque hacia afuera la empresa donde mandaste eso va a pagar un impuesto menor, también hay que evaluar si eso no pudiera ser el objeto del esquema reportable, ¿no? Correcto, Asael. Pasando al siguiente esquema, es una definición muy amplia esto de diferencias contables, porque el esquema lo que señala es que involucra operaciones cuyo registro contable y fiscal presenten diferencias mayores al 20%, exceptuando aquellas que surjan con motivo de la diferencia de cálculo de depreciaciones. Y hoy, como sabemos, las normas fiscales van por un lado y las contables van por el otro. Antes se podía hacer una sinergia en el tema de lo que mostrabas en una balanza de comprobación contable versus lo que estabas declarando. Hoy esa sinergia está tendiente a desaparecer porque cada uno tiene propósitos distintos. Y traemos a la mesa
uno de los ejemplos más típicos que podemos encontrar y que inclusive sigue siendo un tema muy vigente porque las empresas están, muchas de ellas, en el proceso de implementación, y es el tema de arrendamiento. De manera general, para efectos fiscales y jurídicos, en una operación de arrendamiento puro, pues el arrendador sigue siendo propietario de los bienes. Inclusive para efectos fiscales, la forma en que el arrendador toma la deducción es una deducción de inversiones, es decir, aplica un porcentaje que establece la ley al monto original de la inversión y eso es lo que va deduciendo durante los años, ¿no? Y el arrendatario, para efectos fiscales, toma un gasto de manera mensual. Ahora bien, desde el punto de vista financiero, esta operación se registra de una manera muy distinta. El arrendador registra una cuenta por cobrar y sus ingresos corresponden exclusivamente a un interés estimado sobre el contrato de arrendamiento. Y por otro lado, el arrendatario registra una cuenta por pagar, un derecho de uso y un gasto por intereses. Y aquí vemos que por los montos que se hablan del arrendamiento y esta estructura, siempre vamos a tener una diferencia entre el registro contable y el tratamiento fiscal. ¿Dónde puede estar la disyuntiva en el sentido de que haya un beneficio fiscal? ¿Qué sucede si una empresa tiene una maquinaria en arrendamiento y el contrato de arrendamiento dura 4 años? Usualmente este tipo de contratos le van a permitir deducir la mayor parte del valor de la maquinaria durante los 4 años del contrato de arrendamiento. En cambio, si hubiera ido a comprar esa maquinaria y lo hubiera incorporado a su activo, hubiera tardado 10 años en poder deducirla para efectos fiscales. Entonces, este es un punto donde si bien pareciera que hay una excepción por el tema de depreciación, resulta que el tratamiento fiscal que está aplicando la arrendataria es uno de deducción de gastos, no de deducción de inversiones. Entonces, creo que es bien importante en este caso que las empresas analicen si realmente las operaciones que están haciendo hoy día pudieran tener esta característica de que el tratamiento contable con el fiscal fuera distinto en más de un 20% y en consecuencia probablemente una operación tan rutinaria como el tema de un arrendamiento tendría que ser sujeta a un tema de reportaje. Y aquí en esta parte es importante señalar que el hecho de que tengamos que reportar no quiere decir que estemos haciendo algo mal. Quiere decir que tenemos que avisarle a la autoridad que estamos haciendo tal vez una operación de arrendamiento, y que eventualmente documentar inclusive por qué necesitamos esa maquinaria, por qué fue mejor elegir el esquema de arrendamiento que el esquema de activo fijo, inclusive por aprovechamiento de los recursos, por el tema, y es por lo que muchas empresas prefieren el arrendamiento, es si yo compro una maquinaria de inicio, todo mi flujo de efectivo se fue ahí, y ese flujo de efectivo puedo invertirlo en la operación de la empresa y obtener un mayor rendimiento, pagando yo mejor las rentas en lugar de un precio inicial de una maquinaria. Entonces, es bien importante que las empresas estén haciendo un análisis de qué operaciones pudieran estar en este supuesto, porque hoy día varias de ellas estarían sujetas a ser probablemente un esquema reportable, ¿no? Correcto. Pasando a la siguiente supuesto, vamos a hablar de pérdidas fiscales. Ahí, José Luis, ¿qué tendrías que decirnos respecto a los esquemas reportables en el caso de pérdidas fiscales? Pues mira, Asael, aquí hay 2 conceptos, ¿no? El concepto que vamos a platicar ahorita es cuando a través de uno o más actos jurídicos se transmitan pérdidas fiscales, obviamente que estén pendientes de disminuirse o pendientes de amortizarse a personas distintas de las que las generaron, ¿no? Y entonces aquí entra, digamos, el tema, oye, ¿cuál realmente son esas pérdidas fiscales que una empresa genera y que no las aprovecha? Entonces,
un caso muy sencillo es el concepto de escisión y quizá pudiera ser eventualmente el único caso. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el caso de una fusión, pues no hay una transmisión de pérdidas como tal. Las pérdidas cuando se fusionan, la compañía que tiene pérdidas en principio las pierde, ¿no? Sin embargo, en la escisión sí nos permite la disposición fiscal como tal decir, oye, las pérdidas que generó la sociedad descendente, esas se pueden transmitir en función de ciertas reglas que van a los activos a las sociedades escindidas, que pueden ser una, dos o muchas, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando nosotros hacemos una escisión, pues vamos a caer justo en ese concepto. ¿Por qué? Porque vamos a transmitir justo pérdidas fiscales que generó la sociedad descendente y quien las va a aprovechar va a ser una sociedad escindida. Y hasta ahí, pues dices, oye, pues al final del día somos parte del grupo, ¿no? Parecería que por el solo hecho de transmitir pérdidas, esto no implicaría algún beneficio fiscal. Entonces, no, digamos, atendiendo y tratando de darle vida a esta norma, pues parecería que el beneficio fiscal únicamente se obtendría si alguna de las sociedades escindidas en las cuales se transmitió esa pérdida tiene, digamos, o sale del grupo empresarial al que corresponde. Vamos a pensar que esta sociedad tiene justo una pérdida y esa sociedad escindida, parte de sus accionistas se modifica. Bueno, ahí sí habría un beneficio fiscal, pero si las sociedades que se escinden siguen siendo parte del grupo, parecería que no hay un beneficio fiscal. Entonces, como la norma es muy ambigua, aquí hay que tomar una decisión, oye, ¿reporto o no reporto? Porque aparentemente si por la sola transferencia de las pérdidas, no necesariamente se genera ese beneficio fiscal. Se va a generar en la medida en que esa sociedad a la cual estoy transmitiendo pérdidas, bueno, va a aprovechar justo esas pérdidas fuera del grupo, ¿no? Entonces, oye, José Luis, sí. Pero ahí la pregunta sería, ¿en qué momento tengo que reportar? Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el solo hecho de transmitir pérdidas no genera un beneficio, porque también es probable que la sociedad escindida no las amortice. ¿Por qué? Porque puede ser que siga generando pérdidas, puede ser por virtud del negocio que se está de alguna manera poniendo en esa sociedad escindida. Sin embargo, de acuerdo a las disposiciones, parecería que tú tendrías que reportar desde el momento en que se transmite, aun y cuando eventualmente no las amortices. Si eventualmente no las amortizas, lo único que va a pasar es que si la autoridad ejerce alguna facultad derivado de ese esquema reportable, pues simple y sencillamente no va a estar en posibilidad de determinar alguna diferencia. ¿Por qué? Porque no las utilizaste en contra de utilidades, ¿no? Sin embargo, sí sugeriríamos en ese caso que los 30 días que se tienen para reportar este esquema corran a partir de que se da este supuesto, ¿no? Y también en caso de que se determine que no es reportable porque no genera un beneficio, lo que comentaba es se documente esta situación, ¿no? Sobre todo porque, como se comentaba al inicio, el hecho de no reportar implica multas al asesor o multas al contribuyente. Entonces, todo esquema que no se reporte, porque aun y cuando se caiga en el supuesto, se establezca que no hay un beneficio fiscal, bueno, pues en ese caso también se tiene que documentar que no hay un beneficio fiscal, porque quizá las empresas siguen formando parte del grupo, porque quizá efectivamente nunca las voy a amortizar, se van a perder, etcétera, pero ese tipo de conceptos hay que documentarlos. Aquí nuestro punto, nuestra sugerencia sería, oye, si estoy en ese supuesto, mejor hay que reportarlas para evitar una multa. Oye, si eventualmente no tengo un beneficio fiscal, pues no va a pasar nada, ¿no? Correcto. Y lo que comentas es, por ejemplo, que una vez que, cuando se hace la escisión, no habría nada que reportar, pero si la escindida que se lleva pérdidas se vende a un grupo tercero, pues ahí sería sugerible estar reportándolo a la autoridad por parte del grupo para que el grupo que lo originó quede blindado, ¿no? Así es, y sobre todo porque hay decisiones, recordar que en términos de las disposiciones fiscales, el único requisito que nos establece para que no haya una enajenación en la decisión es que se conserve al menos el 51% de los accionistas que tienen derecho a voto. Entonces, esto significa que la misma ley te otorga la posibilidad en una decisión
de que el 49% se modifique. Entonces, en esos casos, creo que sí tendría que ser reportable, porque un grupo de accionistas minoritarios se estaría viendo beneficiado justo de esa transmisión de pérdidas de la sociedad escindente a la escindida, de la cual ahora son accionistas. De acuerdo, José Luis. Y nos mandan una pregunta aquí la gente que nos está escuchando el día de hoy. Señala, ¿cuál es la base sobre la cual, y eso era la lámina anterior, cuál es la base sobre la cual se determina el 20% de diferencia para saber si reportó o no? Yo creo que es una muy buena pregunta, porque creo que tenemos aquí dos tipos de diferencias contables y fiscales, las que son permanentes y las que son temporales. Una típica diferencia temporal es el tratamiento que le damos a los gastos por seguros. Recordemos que los seguros que se contratan pueden ser deducidos al momento en que se emite el comprobante fiscal de los seguros, se deducen al 100%. No obstante, el tratamiento contable nos dice que van a seguir siendo un gasto, pero que se van a diferir durante la vida del contrato de la póliza. Entonces, aquí pudiéramos estar ante un supuesto que, si bien varía el momento en que se reconoce como gastos, pues no tendría que ser necesariamente sujeto a reportar, porque si no, muchas de las partidas de la conciliación contable fiscal, pues evidentemente tendrían que estar sujetas a reportar cuando solamente es un tema de temporalidad. Yo creo que aquí es importante diferenciar que cuando realmente esta diferencia va a ser permanente, como el ejemplo del arrendamiento, pues es donde tenemos que comenzar a evaluar si hay una diferencia del 20%. La disposición nos señala 20% ¿sobre qué? Yo creo que en el tema de esquemas reportables seguimos esperando muchas reglas y aclaraciones respecto a cómo vamos a determinar y concluir si efectivamente estamos o no ante un esquema reportable. Y preguntan también, ¿qué porcentaje debe mantener la escindida para considerar que se mantiene dentro del grupo empresarial? Sí, esa es muy buena pregunta, porque para efectos de que no tenga, no se considera enajenación, es decir, que no tenga efectos fiscales la decisión, la ley me permite modificar hasta un 49%, ¿no? En la medida en que el 51% de los accionistas anteriores a la decisión se conserven y estos tengan el derecho a voto. Y hasta ahí, digamos que forma parte de ese mismo grupo empresarial. Sin embargo, para esquema reportable, parecería que con el solo hecho de modificar accionistas, pues sí va a haber un beneficio fiscal, al menos para ese 49%. Entonces, aquí nuestra sugerencia es, aun y cuando la decisión no tenga efectos fiscales, como de alguna manera va a haber un grupo distinto que va a aprovechar esas pérdidas, al menos en un 49%, sí estaríamos sugiriendo que aun y cuando en ese evento no sales del grupo empresarial para efectos fiscales, finalmente sí lo reportes, porque, insisto, ese 49% se va a ver beneficiado de parte de pérdidas fiscales que no las generó la sociedad cuando ellos eran accionistas, ¿no? Entonces, no sale del grupo si se mantiene el 51%, sin embargo, para esquemas reportables, con el solo hecho de que haya un cambio de accionistas y haya un beneficio fiscal en favor de estas personas, pues sí es sugerible que se reporte. En otras palabras, si con motivo de la escisión se incorporan nuevos accionistas, es altamente probable que sea un esquema reportable, ¿no? Así es, porque hay un beneficio para esos accionistas que no existían previo a la escisión, ¿no? Ok, y continuando con el tema de pérdidas, José Luis, tenemos otro caso, ¿no? Sí, otro caso en donde básicamente lo que busca la autoridad es que se reporten aquellas operaciones extraordinarias en donde una empresa que tenía pérdidas fiscales y cuyo plazo de amortización esté por terminar, recordar que son 10 años, de repente genera utilidades y se generan utilidades a partir de nuevas operaciones. Entonces, lo que la autoridad dice, oye, repórtame esos esquemas. ¿Y cuál es la finalidad? No tanto que no puedas amortizar esas pérdidas, sino que seguramente si tú le montaste operación que hoy en día no venía realizando, al final del día estás transfiriendo ciertas operaciones a título gratuito. Entonces, que de no tener pérdidas, las hubiera seguido haciendo la misma sociedad del grupo. Entonces, ¿qué es lo que muchas empresas hacen? Bueno, tengo una empresa con pérdidas, le subo ciertas operaciones, con esas operaciones se generan utilidades y aprovecho esas pérdidas. Y hasta ahí parecería que no hay nada raro. Sin embargo, al subirle operaciones,
hay que recordar que esas operaciones, de no existir esta empresa con pérdidas, las hubiera hecho otra empresa del grupo. Y entonces dice, oye, tú estás transfiriendo activos, riesgos y operaciones que originalmente le correspondían a alguien y a lo mejor las transferiste a título gratuito. Y entonces aquí en estos esquemas no es que esté prohibido aprovechar esas pérdidas que ya están por terminarse, sino hay que tener cuidado cuando subamos operaciones, esas operaciones les demos sustancia económica. Oye, ¿por qué esta nueva empresa que tiene pérdidas va a hacer esas operaciones que originalmente le correspondían a una parte relacionada? ¿Cuánto le pagué a esa parte relacionada para que me cediera esas operaciones? No puede ser a título gratuito. ¿Por qué? Porque como lo decía Jorge, si entre terceros no se le hubiera cedido a título gratuito, no tendría por qué cederla a una empresa con pérdidas, ¿no? Es básicamente lo que se busca. Insisto, no es el hecho de amortizar pérdidas. Si las pérdidas son reales, incluso empatan en los mismos giros, no debería de haber una situación, sino que lo que se busca es que no se transfieran activos, riesgos y en general contratos sobre los cuales, de no haber tenido una empresa con pérdidas, los hubiera llevado a cabo otra empresa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en este concepto. Y fíjate, José Luis, aportando un poco al tema, creo que aquí esto también robustece el tema de precios de transferencia, ya que hay la idea y justo este esquema pretende atacar una práctica indebida, porque en realidad así es, indebida, que muchas empresas han llevado a cabo justamente para aprovechar estos beneficios, en donde en muchos casos que me ha tocado revisar y analizar, parte del hecho de decir, oye, pero esta operación que le voy a poner a esta empresa que curiosamente tiene pérdidas, pues realmente es una operación nueva, no estoy transfiriendo una operación existente, no voy a mover mis operaciones, sino voy a crear una nueva operación. Y aquí es donde el tema de precios también, y con toda la entrada en vigor del programa BEPS y todo lo que son las informativas de precios de transferencia, justamente pretende atacar. No es que la operación esté prohibida de fondo, en este caso particular que estoy yo diciendo, sino que muchas veces lo que se descuida es darle el famoso término de materialidad. Estoy otorgando o generando una nueva operación, se hace un contrato, se determina incluso cuál es el markup de precios de transferencia, pero se descuidan temas tan esenciales como entregables, la capacidad que tiene la empresa para otorgar realmente esos beneficios. Y es más, a veces es tan burda la operación que ni siquiera nos fijamos si esta empresa a nivel de su acta constitutiva está facultada para dar ese tipo de operaciones. Entonces, creo que nuevamente caemos en un tema de prevención. Si bien la práctica que se está comentando claramente ya va a ser reportable, es muy importante analizar si de fondo hay elementos que nos puedan permitir estructurar una operación, ya que posiblemente ya no por un tema netamente o un objetivo netamente fiscal, sino posiblemente por un tema de eficiencia, valga la pena analizar si esto se puede hacer, pero tiene que ser caso por caso y con la documentación correcta. No, y no sé si estén de acuerdo que este esquema también pudiera abarcar cualquier estrategia que busque refrescar pérdidas fiscales. Es decir, si ya están por vencerse, creo alguna estructura operacional que me cree una utilidad, pero que posteriormente me pueda generar inclusive una pérdida, y con eso vuelvo a refrescar las pérdidas fiscales. Creo, no se compartan esta opinión, que también tendríamos que estar evaluando este tipo de operaciones. Sí, correcto. También aquí nos hacen una pregunta que si los aumentos y reducciones de capital que se consideran operaciones reportables, si se realizan con la finalidad de generar ingresos por intereses y amortizar pérdidas. Digamos que cualquier acto jurídico que tú le pongas con la finalidad de generar esos ingresos y amortizar esas pérdidas, definitivamente va a ser reportable, ¿no? El hecho de que hagas una reducción en favor de tu holding para que genere flujo de efectivo y después lo preste, pues no es un acto jurídico prohibido, sin embargo, sí hay que reportarlo, ¿no? O lo mismo, si tú le aumentas capital con la finalidad de que ese capital lo preste, también pudiera generar este tipo de reporteo. Ahí quizá lo que hay que tener cuidado, sobre todo porque salió un precedente en el tema de back-to-back, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que estas operaciones que se hagan con la finalidad de generar intereses no caigan en un concepto de back-to-back,
¿Por qué? Porque ahí vamos a tener dos supuestos. Una, el tema del reporteo, pero también que esos intereses que están generando eventualmente se consideren dividendos. Ok, pues continuemos con la presentación y ahora hablamos de un tema de activos depreciados. El esquema reportable lo que me señala es que cuando hay una transmisión de un activo depreciado totalmente o parcialmente, se permita su depreciación a otra parte relacionada. ¿Cómo se da este esquema? Bueno, puedo tener una maquinaria que ya deprecia al 100% en la empresa A. Se la enajeno a la empresa B, que es mi parte relacionada, y se le da el valor de mercado. Vamos a pensar que la maquinaria, que ya se depreció y vale 600, se la vendo a 600 para cumplir el tema de precios de transferencia, y la nueva empresa va a poder comenzar a depreciarla desde 600. Esta actividad, esta mera operación ya va a ser objeto de ser reportada a la autoridad. Y aquí es donde puede venir también y evaluar si el famoso sale and leaseback también estaría dentro de este supuesto, porque en muchas de estas operaciones se pone en medio a una arrendadora que no necesariamente tiene que ser una parte relacionada a la arrendadora, pero que esa arrendadora posteriormente a adquirir el bien se lo va a subarrendar, perdón, mejor dicho, se lo va a arrendar a una parte relacionada de la empresa que se lo vendió. Entonces, en este caso, lo que está buscando la autoridad fiscal es el limitar la deducción de un bien dentro de un mismo grupo más allá del valor original que pagó el grupo. Y ahora también lo que hay que evaluar, y señalamos que el sale and leaseback no tendría por qué ser, y no lo es, una operación que fuera necesariamente reportable, sino lo que las empresas tienen que demostrar es que de esa operación no hay un beneficio fiscal superior al beneficio económico, porque el sale and leaseback en muchas ocasiones se ocupa más bien como un medio de financiamiento, que como un medio de estrategia fiscal. Nada más que aquí la pregunta sería, ¿quién tiene que reportar, por ejemplo, un sale and leaseback? ¿La empresa que vende el bien a la arrendadora o la propia arrendadora? ¿Tú qué opinas, José Luis? Mira, ahí sí la verdad es que es muy complicado porque digamos que la norma te establece que hay esquemas generalizados y hay esquemas personalizados, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que parecería, desde mi perspectiva, que quien tendría que reportar eventualmente sería la empresa que vende, porque eventualmente es la que va a tener el beneficio fiscal. El otro lo hace como un esquema de financiamiento, ¿no? Sin embargo, creo que ahí sí hay que tener cuidado y hay que determinar en estos esquemas de sale and leaseback si los tengo que reportar y dos, ¿quién los reporta? En mi opinión, los tendría que reportar quien hace la venta y después recibe el activo en vía arrendamiento, ¿no? Entonces, aquí las arrendadoras quedarían aparentemente excluidas, pero eso no necesariamente, y creo que es bastante recomendable, el tema de que hagan la evaluación, de que analicen puntualmente y que documenten toda la operación. ¿Y por qué? Porque también es cierto que muchas arrendadoras es su producto ¿cómo se llama? De venta. Y está bien, o sea, ellos ofrecen ese producto como una forma de financiamiento. Y aquí la pregunta es si el ofrecer eso no se puede catalogar como una asesoría o que fuera un asesor, ¿no? Sí, ese es el tema justo al que me refería. Como lo haces generalizado, pues parece que tú mismo le diseñas como parte de los productos que ofreces ese sale and leaseback, que definitivamente tienen varios beneficios financieros y económicos más que fiscales, definitivamente, pero estás cayendo en ese supuesto, ¿no? En donde a través de este arrendamiento, pues definitivamente, si te faltaban, no sé, 7 años para deducir una maquinaria, pues una vez que la vendes, deduces el 100% remanente y además tomas la deducción vía rentas. Muy bien. Regresamos ahora al tema de operaciones entre partes relacionadas. Y vamos a hablar de las operaciones a título gratuito. ¿Qué hay de esas operaciones, Jorge?
Sí, mira, este es un tema que ya tiene mucho tiempo, pero que formalmente ya se está colocando, al menos en esta nueva disposición, que ya ha sido observado en muchas revisiones en las que yo he participado. Pues, y básicamente, como su nombre lo dice, es la transferencia o el uso de bienes o derechos sin hacer ningún cobro o la prestación de servicios a título gratuito, que no están remunerados. Y yo creo que se explica mejor esto con ejemplos que hemos visto en la vida diaria en muchos grupos. Ejemplos: una compañía o un grupo, la empresa holding o incluso una persona física es titular o propietaria de la marca comercial que utiliza el grupo. Pero esa marca pues no se cobra a los usuarios de esa marca, que podría ser la empresa manufacturera o distribuidora o la empresa que comercializa determinada actividad. Bueno, pues ahí pues está a título gratuito, no se está cobrando el uso de la marca. Otro ejemplo común: la empresa holding o la empresa de servicios contrata una serie de infraestructura tecnológica para efectos comerciales o administrativos que lo utilizan todas las compañías de un mismo grupo, pero por el cual no hay un cobro en particular, ¿vale? Y finalmente, otro ejemplo particular, oye, que hemos visto mucho: una empresa o un grupo de empresas da de alta en sus direcciones fiscales, su razón social, en una misma dirección, en un mismo inmueble, que es propiedad de una de las empresas, pero que dicha propietaria no repercute un cobro de arrendamiento a las empresas que tienen dada de alta su dirección en dicha dirección. Entonces, y así nos podemos ir con muchos ejemplos. Aquí creo que lo importante y el reto que hay ahorita en las empresas, porque muchas veces ni siquiera las empresas tienen identificado qué actividades cada una de ellas se pudiera estar dando a beneficio de otra empresa del grupo, ya sea en México o en el extranjero, por la cual se está omitiendo un cobro o una generación de ingresos, y que pues definitivamente eso, para efectos de este ejercicio fiscal, va a ser sujeto a ser reportado. Ojo, hay que señalar que ahorita, ante la falta todavía de claridad de mucha regla, no tenemos específicamente el monto mínimo de esta omisión de facturación que se debe reportar. Al momento, ante el desconocimiento, la recomendación es revisar cualquier operación, por muy pequeña que parezca, identificar por la cual esas actividades no se están cobrando y determinar una política y obviamente un criterio en materia de precios de transferencia fiscales y legales para documentar esas operaciones, Asael. En otras palabras, si a un tercero le cuesta, también le tiene que costar a tu parte relacionada. Y si no lo estás haciendo, esquema reportable. En esta vida nada es gratis, mi estimado Asael, y esa es la regla que tenemos que seguir. Ok, ahora en la parte de pagos interconectados, José Luis, ¿qué es lo que está buscando la autoridad que se reporte? Sí, aquí este concepto es muy sencillo y es un concepto que está persiguiendo la autoridad ya a partir de hace algunos años con la inclusión del 69B, que es la lista negra, que es básicamente la compra de facturas, en donde una empresa que trae utilidades, aquí está denominada como empresa A, de repente se voltea con una empresa B que es vendedora de facturas, simula operaciones, le compra una factura con la finalidad de hacer una deducción la empresa A, y luego esta empresa, a través de sociedades anónimas o sindicatos, pues también recibe servicios para mandarle el flujo, y finalmente ese flujo se lo hace llegar a los accionistas, obviamente previo cobro de comisión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ahora la autoridad lo que está diciendo es: ven y repórtamelo, porque al final del día está ante una cadena, una serie de pagos interconectados que finalmente le repercuten en una salida de efectivo de la empresa A, una deducción de la empresa A y una entrada de efectivo al accionista de la empresa A. Es decir, el dinero termina prácticamente en el grupo en donde comenzó, y tú haces una serie de pagos interconectados con el único objetivo de disminuir tu base fiscal, ¿no? Ese es el claro ejemplo de pagos interconectados. No necesariamente es el único, pero es el más ilustrativo en este caso. Y esto confirma la postura del SAT de ir sobre los EFOS y los CEDOS y todo este tipo de prácticas, Correcto. ¿no? Correcto. Yes.
Bueno, y en el tema de arrendamiento de bienes pone un supuesto adicional donde se otorga el uso o goce temporal de un bien y posteriormente el mismo arrendatario regresa en su arrendamiento ese bien. Aquí lo que el SAT quiere señalar es, si tú ya tienes en posesión y en propiedad un bien, ¿qué necesidad tienes de rentártelo a ti mismo? Porque realmente solamente estás triangulando la operación. Aquí es bien importante recalcar que este tipo de operaciones también se pueden celebrar por un tema de financiamiento, donde muchas empresas precisamente para obtener recursos cobran una renta por anticipada de 5 años, ya tienen el dinero en la bolsa y la forma en que se lo van a pagar a quien les dio este dinero, pues son las rentas. En este tema, probablemente es muy fácil caer en la definición, pero es bien importante documentar que sí hay un beneficio económico detrás del fiscal y que aunque eventualmente se tenga que reportar, porque sí vas a tener probablemente un beneficio fiscal, pues demuestres que tienes una razón de negocios y no vayas a caer en supuestos que realmente más allá del propio esquema puedan ser problemáticos como una auditoría e inclusive que te finquen un crédito fiscal, ¿no? Y pasamos a la última lámina que tenemos el día de hoy, que es impuestos sobre dividendos, José Luis. Sí, básicamente en este esquema que vamos a platicar a continuación, lo que se señala es que hay un impuesto que es el 10% cuando se decreten dividendos, y si tú haces algún esquema en donde tú lo que busques es eliminar ese concepto, ese 10%, lo tienes que reportar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería este esquema? Bueno, pues hay una actividad que muchas empresas han realizado, sobre todo en el pasado, en donde buscan empresas que tienen un atributo que se llama KUKA, ¿no? Y entonces esas empresas que tienen KUKA o inclusive tienen COFIN, pero que ya no tienen operaciones, pues las adquieren para incluirlas a su grupo empresarial y posteriormente fusionarlas, ¿no? De tal suerte que ese atributo que tiene esa sociedad que fue generado por otro grupo de accionistas, pues lo incorporas a tu grupo de accionistas y después de 2 años, que es el candado que te pone digamos, la ley fiscal para efectos de hacer una posible reducción, bueno, en esos casos, lo que tú haces después de esos 2 años es reducir capital vía KUKA y ahí se da el beneficio. ¿Por qué? Porque al reducir capital, pues no se genera ese 10%, ¿no? Entonces, aquí estamos ante un clásico esquema en donde una empresa que no era del grupo, la incorporo, la fusiono porque trae atributos fiscales, me llevo ese dinero libre de ese 10%, bueno, la autoridad quiere que ese tipo de esquemas los reportes. Y es un ejemplo, puede haber otros esquemas que te llevan justamente a que no haya una retención del 10% derivado de la inclusión de estos atributos fiscales. Oye, José Luis, y aquí otra vez volvemos a la pregunta, los tiempos. En el ejemplo que señalas, un grupo empresarial adquirió una empresa que traía estos dos atributos de KUKA y COFIN y la incorporó y la fusionó. La pregunta es, ¿en qué momento se tenía que reportar la operación? ¿Cuando salió del grupo original, es decir, cuando el grupo original vendió una de sus empresas que tenía estos atributos? ¿O cuando realmente se distribuyen dividendos y se aprovechan los atributos? Sí, ahí con base en las disposiciones parecería ser que desde que se diseña el esquema en donde tú sales a adquirir una empresa con el objetivo de retirar utilidades a través de esos atributos que tiene, parecería que ese es el momento o a partir de ahí corren los 30 días, ¿no? Aun y cuando eventualmente fusiones y las reducciones de capital las lleves 2 años después o mucho tiempo después, parecería que son los 30 días a partir de que tomas esa decisión. Ahora, ¿y quién estaría obligado a reportarla? ¿La empresa que vende o el grupo que vende o el grupo que adquiere? Ese es un buen punto. Digamos que aquí sería, déjame ponerlo así, en principio sería el asesor que diseñó este esquema, ¿no? Y digamos que ese asesor pudiera ser el asesor de la empresa con KUKA o incluso el asesor que trae las utilidades, ¿no? Y que la necesita. O inclusive pudieran ser los dos asesores, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando hay 2 asesores involucrados, uno de ellos es el que reporta y señala cuáles son los asesores que están de alguna manera participando en este tipo de esquemas, ¿no?
Y ese punto que comentas es bien importante. El esquema se vuelve reportable no necesariamente cuando ya tienes materializado el defecto fiscal, sino en varios de estos casos es prácticamente cuando haces la planeación y se ejecuta la planeación, ¿no? Así es. Aquí lo que cuenta es la intención. Ya, digamos, el beneficio es producto de la intención. Aquí eso es lo que cuenta. Es como la regla, no importa si no le pegaste al jugador, si tenías la intención, tarjeta roja, ¿no? Así es justo eso. En el momento en que generas la intención, ahí es cuando se reporta, ¿no? Oye, ¿el beneficio fiscal vendrá años después? Probablemente sí, pero es a partir de la intención. Perfecto, pues estos son los ejemplos que traemos para ustedes. Como les comentábamos, son cerca de 14 esquemas reportables. En algunos de ellos son definiciones muy amplias y por lo tanto no puede ser necesariamente un solo ejemplo el que caiga ahí en el supuesto, sino pueden ser varios. Y vamos con algunas preguntas de la gente que nos está escuchando. ¿Qué sucede con la fusión? Es un esquema reportable. Fusionar empresas del mismo grupo, una de ellas con pérdidas fiscales. Sí, bueno, bajo el concepto de pérdida, vamos a determinar que hay dos tipos de fusiones. La primera fusión es donde la empresa que trae las pérdidas es la sociedad fusionada. Entonces, como esas pérdidas se perderían, no son transmisibles a través de fusión, no sería un esquema reportable, ¿no? ¿Por qué? Porque esas pérdidas ni siquiera pueden ser transmitidas a través de la fusión. Y vamos a tener el otro esquema, en donde la sociedad que trae las pérdidas es la que subsiste, que probablemente es el caso que nos plantea, ¿no? Entonces, digamos, en la opinión de la firma, ese esquema no sería reportable porque no hay una transmisión. La misma empresa que las genera es la empresa que va a amortizar. Sin embargo, el SAT, en este caso la autoridad fiscal, podría tener un criterio distinto. ¿Por qué? Porque al fusionar, definitivamente la actividad que traía la sociedad fusionada se va a ver, digamos, se va a ver beneficiada porque vas a amortizar esas pérdidas, ¿no? Obviamente tienes que cumplir el requisito del mismo giro, pero sí va a haber un beneficio de una persona que ya no existe. Técnicamente no hay una transmisión, sin embargo el SAT va a suponer que realmente quien las está aprovechando probablemente sea esa sociedad fusionada que ya no existe por las actividades que ahora está haciendo la sociedad fusionante. Hay otra pregunta que habla que si hay algún límite de antigüedad en las pérdidas fiscales para considerar que son refrescadas. La verdad es que la ley no establece, es probable que a través de reglas de resolución se diga cuándo está próximamente a vencerse, porque puede ser el último año, pueden ser los últimos 3 años, realmente hoy no hay una definición, y son de esas reglas que se esperan en donde digan, oye, ¿cuándo está próxima a vencerse esa pérdida fiscal? Hoy en día, digamos que está muy subjetivo, si no se aclarara, pensaría que si estás en los últimos 2 años pudieras estar en ese supuesto, quizás 3 todavía no estás próximo, todavía tienes 3 largos años para amortizarla, quizás 2 sería lo conveniente, pero ahí sí hay que esperar reglas de resolución porque está muy subjetivo, ¿no? También preguntan si cuando se deduce una cuenta por cobrar como incobrable de una afiliada, se debe de reportar y cuándo. Ok, pues mira, ese caso es polémico. ¿Por qué? Porque si tú deduces de una filial, es porque probablemente lo estés utilizando ese esquema para transmitir pérdidas, ¿no? Correcto, sí. Porque probablemente la empresa deudora tenga utilidades, ella va a acumular y la otra va a deducir. Técnicamente no estás transmitiendo pérdidas, pero en el fondo estás haciendo ese esquema justo para lograr eso. Son esos esquemas en donde son, digamos, que estás en la escala de grises, ¿no? En donde dices, oye, no estoy amortizando, no estoy transmitiendo una pérdida, sin embargo, sí tengo, digamos que en el fondo es lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, y de hecho eso también te lleva a un tema más de fondo para saber si originalmente la operación que generó esa cuenta que se volvió incobrable era valor de mercado y no por el hecho de que el monto era correcto, sino que efectivamente se dio en circunstancias de mercado esa operación, si efectivamente el hecho de haberle dado ese crédito a la parte relacionada procedía de origen o no. Y obviamente, disculpen,
¿Qué fue lo que originó que cayera en una incobrabilidad? Entonces, no únicamente está el tema del esquema, que eso, como comenta José Luis, puede ser controversial y puede tener ahí un tema de área gris, sino que también expone de origen la operación intercompañía que debió haberse documentada en materia de precios y que ya de origen la operación esté mal estructurada. Entonces, sí es un tema importante y sí considero que antes de hacerlo sí deberíamos revisar el trasfondo de la operación que te llevó a la incobrabilidad. Ok, hay más preguntas dentro del foro, ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a contestarlas personalmente, les vamos a enviar un correo electrónico contestando sus dudas. Y los dejamos nada más con un último mensaje señalando y que es bien importante para las empresas hacer un examen de conciencia respecto a las asesorías y operaciones que han realizado en 2020, aquellas que realizaron en 2019 y que todavía tienen efectos en estos años, y las que van a hacer a futuro para ver si las mismas no son un esquema reportable. Y aunque lo fueran, es bien importante que documenten que hay una razón de negocios detrás de esas operaciones. Y bueno, seguimos en espera todavía de formatos por parte de la autoridad para hacer y presentar esta información de manera definitiva. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en este webinar y los esperamos en nuestra siguiente presentación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buen día a todos.